Sí. Sí, el miércoles pasado hemos hablado del 1844. Es verdad, los que estaban y los que no estaban, vamos a solamente recapitular un partido chiquito para seguir en adelante. O sea, en el tiempo de pasado, nuestros, como dice, los pioneros, y también incluye también Elena G. de White después. Sabemos que William Miller y todos esos pioneros estaban estudiando, pero llegaron a la conclusión que Jesús va a venir ¿a qué año? Ok, correcto, 1844. Ella pensó, según los cálculos, que estaba estudiando que Jesús va a venir. ¿Por qué creían que Jesús va a venir? Porque según ¿cuál versículo de la Biblia? Que era el 14. Era su versículo favorito del capítulo 8 de Daniel. Porque todo el mundo estaba hablando, los adventistas, todo estaba hablando de Daniel 8, 14. Entonces, como nosotros muchos hablamos del sábado, para ellos era Daniel 8, 14. Jesús va a venir los 2300 años, va a terminar, purificar el lugar santo, que significa que Jesús va a venir. Entonces creían que el santuario era una parte de esa tierra, ¿es verdad? Y que Jesús va a purificar eso, significa que Jesús va a venir. Pero entonces que llegó la medianoche, y cuando ellos vendieron todas sus propiedades, vendieron todo, vendieron su casa y todo, y al finalmente esperaban la medianoche, el otoño de 1844, pero al final Jesús, ¿qué pasó? No volvió, no vino. Entonces esperaba una hora más, porque pensaron que no, quizás más noche, más tarde, pero ya llegó el siguiente día. Y entonces me imagino cómo ellos estaban sintiendo de que hemos fracasado. Hemos dicho todo el mundo que Jesús va a venir, vendió toda su cosa y Jesús no ha vuelto. Entonces me imagino un dolor en sus corazones, y muy especialmente los que profesaron eso. Pero la Biblia dice, en combinación con el espíritu de profecía, dice que Dios no ha dejado ese movimiento en tinieblas, porque Dios estaba con ellos desde el principio. Ok, muy bien. Entonces había un versículo que hemos cogido como central también semana pasada, que podemos encontrar en 1 de Pedro 3:15. Vamos a leerlo otra vez, porque es muy importante. Vamos a utilizar ese versículo, recuérdalo, 1 de Pedro 3:15. Vamos a usarlo durante todos estos estudios. Recuerdo, para los que no estaban, tiene que participar en todos los estudios, porque al final todos los que he participado van a recibir un ¿qué? Un certificado. Muy bien. Ok. 1 de Pedro 3:15. ¿Quién lo tiene? Sí, así. Ok, muy bien. Entonces, siempre tenemos que dar cuenta de nuestra fe, lo que creemos. O sea, uno debe saber lo que cree,
porque si no, no puede dar cuenta de lo que cree, de su fe. Entonces, por eso estamos estudiando paso a paso en estos días, porque no vamos rápido, porque no tenemos prisa. Jesús viene pronto, sí, pero en ese lapso de tiempo tenemos que estudiar rapidísimo, porque viene el tiempo donde cada uno de nosotros tiene que dar cuenta de nuestra fe. Ahora, si tú no sabes, ¿qué tú vas a decir? Y si tú no sabes, cuando viene la prueba, tú no puedes parar, porque tú no tienes espalda, tú no tienes defensa. Por eso, Pedro dice que siempre tenemos que dar cuenta, estar listo para dar cuenta de nuestra fe. Ahora, el mismo Pedro, más adelante, ha escrito algo más sobre eso. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, ¿qué nos dice? El Pedro quiere algo muy importante. Dios ha inspirado a Pedro para escribir, para nosotros poder leer. 1 de Pedro, 2 Pedro, 1:12, ¿qué dice? No. Por esto yo no dejaré de recordar. Siempre está estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ok. ¿Qué es la verdad presente? En todo caso, la verdad para ese tiempo. O sea, en el tiempo, por ejemplo, de Esteban, ¿qué predicó? Cristo crucificado. O sea, en ese momento, en ese tiempo, la verdad presente era ese. Mejor, Noé, por ejemplo, ¿qué predicó Noé? El diluvio va a venir, arrepiéntete, entra en el arca. O sea, la verdad presente en el tiempo de Noé es, entra en el arca, porque un diluvio va a venir. Y para nosotros también tiene una verdad presente, una verdad para nuestro tiempo. O sea, imagínate que esa casa, esa iglesia está en fuego. Entonces yo dice hermanos, bueno hermanos, vamos a tener un cuenta con la hermana Joycelyn para los niños. Y el casa está en fuego y yo estoy llamando hermanos para sentar, para escuchar el cuento con el hermano. ¿Cuadra? No, porque lo que tenemos que decir ahora es, salgan, porque esa casa está en fuego, va a caer sobre nosotros y tenemos que salir. O sea, la verdad en este momento es, salgan, porque esa casa está en fuego. O sea, Dios tiene una verdad para cada tiempo y ese tiempo tenemos un mensaje especial para predicar. Pero ¿cómo podemos predicar si no sabes que tenemos que predicar? Por eso estamos estudiando el conflicto de los siglos. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué dice Pedro? Yo no dejaré de recordar. O sea, Pedro está otra vez recordando a los hermanos y dice, no te dejaré de recordar estas cosas, aunque vosotros lo sepáis. O sea, Pedro está poniendo más énfasis. Ok. Entonces se dice, confirmados en qué? En la verdad presente. O sea, Dios está diciendo, Pedro, bajo la inspiración, escríbelo para que mi pueblo pueda ser establecido en la verdad presente. ¿En dónde tenemos que estar establecidos? En la verdad presente. Porque dice la Biblia que viene el tiempo que muchos falsos profetas se levantarán. Y la Biblia misma también dice que el diablo va a ganar hasta los escogidos de Dios. O sea, la verdad va a ser tan cerca de la mentira que casi uno que estudia superficialmente no puede salir de eso. Por eso hoy Dios quiere un pueblo que estudie, un pueblo que ore. Un pueblo que estudie, un pueblo que ore es un pueblo poderoso. ¿Oh? Por eso estamos estudiando y no predicando en esta noche. Ok, tenemos que ser establecidos en la verdad presente.
Ok, vamos a ver rapidísimo Apocalipsis 1:3. ¿Quién sabe qué dice Apocalipsis 1:3? Ajá. Ajá. Bienaventurado somos nosotros en esta noche porque leemos, ¿no es verdad? Y oímos. Y también ponemos atención en las cosas que está escrita en ese libro. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿Creemos que el tiempo está cerca? Ok, por eso tenemos que leer, escuchar y poner atención en lo que está escrita. Ok, hay un cita, yo no recuerdo, yo estaba buscándolo, pero yo voy a encontrarlo, sí. Pero si alguno de ustedes lo saben, viene con esa cita para mí el miércoles que viene. Y el cita dice algo más o menos así. Y dice, muchos de los que profesan la verdad en ese tiempo, va a llegar un tiempo que sean probados, pero no puede dar cuenta de lo que creen. Y en ese momento va a haber con superficiales, ellos estaban. Algo así dice Elena G. de White. Entonces, muchos que prediquen la verdad, va a llegar el momento que va a ser probado. En ese momento ellos van a dar cuenta que con superficiales eran su fe. Búscalo para mí. Es una tarea y traerlo el miércoles que viene. Sí, búscalo, cita. Ok. Muy bien, entonces tú tienes una tarea, escríbelo para traérmelo. Ok. Bueno, vamos a seguir. Vamos en el punto número 5. A pesar que muchos abandonaron el movimiento, ¿qué pasó con el resto que quedaron? ¿Quién puede leerlo? ¿Sí? Sí, sí. Aunque muchos abandonaron sus primeros cálculos de los periodos proféticos y negaron la exactitud del movimiento basado en ellos, otros no estaban dispuestos a negar puntos de fe y de experiencia que estaban sostenidos por las Sagradas Escrituras y por el testimonio del Espíritu de Dios. Creían haber adoptado en sus estudios de las profecías sanos principios de interpretación y que era su deber atenerse firmemente a las verdades ya adquiridas y seguir en el mismo camino de la investigación bíblica. Orando con fervor, volvieron a considerar su situación y estudiaron las Santas Escrituras para descubrir su error. Como no encontraran ninguno en sus cálculos de los periodos proféticos, fueron inducidos a examinar más de cerca la cuestión del santuario. Ok, gracias. En la página 407. Ok, entonces, algunos rindieron, pero algunos siguieron. Sí, entonces estaba estudiando para ver, ok, ¿dónde está el error? Porque según la profecía, 2300 días y noche o 2300 años de Daniel 8:14 empezó en el año 457 y terminó en el año 1844. Entonces todos esos cálculos caminaban seguro. Entonces si quitamos las fechas del otro, ponerlo aquí, allá, todo cuadran. Cristo había muerto la mitad de la semana. Hizo un pacto con muchos durante esa semana. En el año 27, en nuestro tiempo, hasta el año 34. En ese tiempo, Jesús, en la mitad de esa semana, Jesús murió como sacrificio para cada uno de nosotros. Pero entonces, en el año 34, el evangelio se fue para los gentiles. O sea, el pueblo públicamente rechazó Jesús. Y eso
cuenta, esos son los 490 años que eran para los judíos. Ok, entonces ellos estaban viendo todo eso de nuevo, revisando, bueno, ¿dónde está el error? Hemos estudiado, hemos averiguado, hemos orado, pero Señor, muéstranos dónde está el error. Ok, entonces muy importante, no estudiaron solamente, pero oraban también. Me imagino que ellos tuvieron vigilia. Todos los hermanos preguntando, Señor, ¿qué es? ¿Dónde fallamos? ¿Qué significa ese 2300 días y noches? El lugar santo será purificado. ¿Qué significa eso? Orando, vigilando. Pero, dice, decidieron de estudiar más cerca que el asunto del santuario. Ok, entonces dice, ¿qué encontraron los fieles seguidores de nuestro movimiento en sus investigaciones? ¿Qué encontraron? Y dice, tú puedes escribirlo, en sus investigaciones vieron que las Santas Escrituras no hay prueba alguna en apoyo de la creencia general de que la tierra es el santuario. Entonces estudiaron eso, revisando, y no vieron ningún versículo en la Biblia que dice que una parte de la tierra es el santuario. No vieron eso. Entonces, ¿qué significa eso? Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a leer Hebreos 9, versículo 1 al 5. ¿Dónde en la Biblia habla del santuario? Vamos en Hebreo, capítulo 9, versículo 1 al 5. Yo quiero que alguien otro lo lea, porque el Flor lee muy bien, pero yo quiero que todo el mundo participe. Ok, yo vi que Milagros está a punto para levantar. Sí, levantar nomás. Levántate y léelo. Hebreos 9, 1 a 5. Ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa de los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, totalmente recubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio. Pero de esto no se puede hablar ahora en detalle. Ok, gracias hermana Milagros. Entonces, ellos estudiaban entonces el asunto del santuario, Hebreos 9, 1 a 5. Ok, muy bien, pero ¿de qué santuario está hablando aquí Pablo? ¿A cuál santuario se refiere en estos versículos? Ok, algunos dicen santuario celestial y otros. ¿Al cual santuario se refiere aquí Pablo? Ok, ¿cuál versículo podemos comprobar eso? 9.1, ¿qué dice hermano? Ok, muy bien. Entonces, el primer pacto, mira, si la Biblia dice el primer pacto, significa que hay un otro pacto. Porque si no, no va a decir el primer pacto. Porque si dice primer pacto, había un segundo. Ok, y hermana también ha leído. ¿Y un santuario qué?
Ok, ¿en cuál tiempo hubo un santuario terrenal? ¿En cuál tiempo de quién? Ok, vamos conmigo en Éxodo 25, versículo 8. No quites tu mano de hebreo, pone tu cinta ahí. Y vamos en Éxodo 25, versículo 8. ¿Quién lo tiene? ¿Puede leerlo? Ocho, sí. Me harán un santuario y habitaré entre ellos. Ok. Me hará un santuario. Ok. De ellos. O sea, ¿con quién habló Dios ahí? Con Moisés. Ahora, cuando él estaba en el monte de... Ok. Entonces, Pablo en Hebreos 9, 1 al 5 está refiriendo al primer pacto y al santuario terrenal. Y en versículo 25, 8, pues dice, me erigen un santuario y habitaré en medio de ellos. Entonces, si Dios dice, me erige un santuario, está hablando con Moisés, un ser humano, para que el ser humano haga un santuario conforme el diseño que Dios ha dado ahí, las instrucciones ahí en el monte de Sinaí, para que Moisés pueda dar a cada uno que va a construirlo para hacerlo. O sea, había un santuario terrenal, el primer pacto. Ok, entonces estamos estudiando lo que ellos estudiaron en ese tiempo. Ok, muy bien. Les había sido la orden dada a Moisés mientras estaba en el monte con Dios. Los israelitas estaban peregrinando por el desierto. El tabernáculo se preparó de modo que pudiese ser llevado de un lugar a otro. No obstante, era una construcción de gran magnificencia. Entonces, se pudo desarmarlo y moverlo. Ok, o sea, no hay un parte todavía de la tierra que es el santuario. Sino el santuario es lo que Dios dio instrucciones a Moisés para construir. Ok, no que la tierra misma es el santuario. Ok, muy bien. Entonces, pregunta esta noche, punto número 10. ¿El asunto del santuario es algo de suma importancia? ¿Usted cree eso de verdad? Porque ahora que estamos en el presente, ¿por qué el santuario es algo de suma importante? ¿Por qué creemos? El santuario representa cuando se limpian los pecados. Y para nosotros es importante porque Cristo se entregó a sí mismo por nuestro pecado. Ok. Se usaba siempre el animal, ¿no? Sí. Pero él era puro. Ok. Por eso nosotros sí es importante. Ok, Rudy. El santuario es el plan de salvación. Ok, muy bien. Ok, gracias por los contextos, porque es muy importante. Porque el santuario representa también, como dice también hermana Didi y también Rudy, es el plan de salvación. Sí, correcto. Ahora, ¿qué dice David? Tus caminos están en el santuario. Aquí, el fundamento de nuestra fe. Tu camino está en tu santuario. Así dice David. Ok, muy bien. Sí, hermana dice que el Señor está en el lugar santísimo. Muy bien, ahora vamos a seguir. Versículo 11. Punto número 11. Vamos a ver lo que hay en este santuario. Ok, sabemos que hay cuántos compartimientos. 2. Que representa el lugar y... Ok. Dentro del atrio, ¿qué hay? Primero, el primer...
¿sí? Holocausto, sacrificio. Después, la fuente de agua, la lavamanos, ¿sí? Después tú entras en la primera parte. El mesa de los panes está a tu mano derecha o izquierda. Debe ver. Ok, mano rex, ¿no es verdad? El mano derecho. Y el candelario con los ¿cuántos brazos? 7 brazos. Está en la mano izquierda. Y en el medio, delante del velo, que parte en el lugar santo y el lugar santísimo, el incensario, que representa ¿qué? Las oraciones. ¿Sí, hermano? Sí. Sí, dar incienso. Y detrás del velo, ¿qué hay? Sí, lugar, no. Estamos en el lugar santo ahora. Arca de, no, güey. Arca de pacto. Sí, arca de, no, güey. Arca del pacto. Y dentro del arca de pacto hay ¿qué? La vara de Aarón. Y que florió. ¿Sí? Sí. Y los, ¿cómo dice? Ok, sí, también. 2 querubines. Con, ¿cómo dice? Postrándose. Así. Y esa tapa también. Sí, cubre el arca. Ok, muy bien. Ahora hay más detalles, pero es solo para saber qué hay ahí. ¿Es verdad? No vamos en todo el lino y por qué el cuero de dolfín y todo eso. Eso para después. Ok. Bueno saber lo que hay ahí. Ahora, tú puedes llenar en tu hoja, ¿no? Son puntos que tú puedes llenar. Ok, vamos a ver el ojo número 2. Estamos caminando bien. Ok. Hay una razón por qué yo he preguntado eso. Porque más adelante vamos a ver la razón por qué yo estoy preguntando qué hay en el atrio, en el lugar santo, el lugar santísimo. Mira, hay gente que dice hoy que no importa eso. Hay gente que dice no es tan importante la cuestión del santuario porque ya es tiempo de pasado. Es el tiempo de Moisés. Ahora Cristo hizo todo el trabajo y no nos necesitamos más eso. Pero es importante. Como hemos dicho, es el plan de salvación. Ok, vamos a ver. Dice también aquí, punto número 12. Después que los israelitas se hubieran establecido en Canaán, el tabernáculo fue reemplazado por el templo de Salomón. El santuario sustituyó así, menos durante el plazo en que permaneció en ruina en el tiempo de Daniel. Recordamos qué pasó en el tiempo de Nabucodonosor que estaba en mando. ¿Qué hizo? Sí, yo veo todos los utensilios, ¿sí? A su casa de su Dios. Y recordamos de ese vino Darío. ¿Y qué hizo Darío? Bebió en las copas y alabando a los dioses de plata, oro y todo eso. Y después recordamos qué pasó en el pared. Salió una mano que dice, Mene, Mene, Tekel, Ufrasim. He pesado en la balanza del cielo y encontró con fallo. Ok, muy bien. Sí, en la mitad, pero se va a ir 3. Según me da 2, está bien, una volumpida. Bueno, en este santuario era la única. Ok, pregunta: ¿era la única santuario que existió en la tierra? ¿La de Moisés? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Ok, no dudes. 1. Ok, bueno, muy bien. No, estoy preguntando porque va a llegar el momento donde tú tienes que dar
cuenta y razón de tu fe. Eso no es un juego. Sí. Y después en el año 70, ¿qué pasó? Correcto. Destruyó, sí. Ok. 34, ¿no? 31. Sí. En- sí, en el año 70. Porque cuando Jesús dijo, dice, la hermana Jeremia dice que cuando, en el capítulo de libros, que cuando Cristo dijo lo de la, recuerda que ellos le preguntaron sobre las tribas y dijo que no quedarían las tribas. Correcto, sí. Después de eso, pasaron 40 años y fue cuando fue destruido. Correcto. Muy bien. Ok, vamos a estudiar ese tema porque hay lecciones especiales en qué pasó especial en la destrucción de Jerusalén y tiene un significado para nuestro tiempo también. Pero después vamos a estudiarlo para no salir en línea del tema, ¿no? Ok, entonces el santuario que Moisés, bajo la instrucción de Dios, él era el único santuario. No había más. Ok, después de Salomón, el mismo gozo y después del año 70 ya no había santuario. Ahora, vamos a ver. Entonces, ese es el santuario de ¿qué pacto? Hemos leído en Hebreos 9:1. Primer pacto. Ok, muy bien. Entonces, si hay un primero, hay un segundo. Ok, vamos a ver lo que dice el N.G. de White. Volviendo al libro de los Hebreos, los que buscaban la verdad encontraron que existía un segundo santuario, o sea, del nuevo pacto. Estaba estudiando, ok, ¿qué pasó en el 2300 días en el lugar santo que fue purificado? ¿En cuál lugar está hablando? Vamos a seguir. Entonces, vamos a ver una palabra vamos a Hebreo 9, otra vez, para ver, vamos a ver algo muy bien ahí. Hebreo 9. ¿Hasta ahora está bien? ¿Se va bien? ¿Está comprendido? Ok, vamos a seguir. Entonces, vamos a analizar el versículo 1. Sí, vamos a analizar el versículo 1. Vamos a ver qué hay ahí. Léelo lento, léelo lento. Hebreo 9:1. Léelo lento y muéstrame ahí cuál palabra hay aquí que muestre que hay un más. O está hablando de algo más. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terminal. Ok. ¿Sigo? No, está bien. ¿Cuál palabra está como conectando? Aún. Sí, en otros, sí, en otros, ¿cómo dice? Otras Biblias dice también. Sí, la palabra también. O sea, si Dios dijo también, significa que yo estoy continuando con una parte que yo estaba explicando anterior. Entonces también, por ejemplo, yo digo, pero ese libro está bien, tiene 5 capítulos, pero también tiene un prefacio. ¿Es verdad? Entonces estoy conectando uno con el otro. Entonces vamos a ver la palabra también, muy bien.
Entonces dice, implica que Pablo ha hecho antes mención de este santuario. Ok, entonces vamos a Hebreo 8, versículo 1 y 2. ¿Quién puede leerlo? ¿Sí? Léelo. Oh, no, espera. Ah, muy bien, Flor. Yo quiero escuchar. Sí. Sí, 8, 1 y 2. Injomar va a leer. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. Y es un inicio del santuario, aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre. Ok, muy bien, Injomar. Entonces dice, ¿de cuál sumo sacerdote está hablando aquí? En el cielo. ¿Y es? Es Jesús. Entonces, primeramente Pablo dice no confunde que Hebreo 8 sigue Hebreo 9, porque muchas veces la Biblia no todas veces está en un orden cronológico, o sea, A, B, C, D, E, o 1, 2, 3, 4, no, algunas veces habla un poquito aquí, habla un poquito allá, y lo que nosotros tenemos que hacer es conectar ese a otro, ver lo que sigue. Por eso Pablo dice, ahora pues, también, ¿no? Ahora bien. Y por eso entonces, conectando lo terrenal con lo celestial. ¿Por qué tú crees ahora que Dios dejó que Moisés hizo un santuario terrenal? ¿Por qué? Sí, para tener una enseñanza, un ejemplo. Ajá. ¿Por qué creemos que Dios ha dado instrucción a Moisés para levantar un santuario terrenal? Porque ese no nos mostraba pues, que después iba a haber uno celestial, que era el Jesús. Ok, Que dice es una copia. ok. O copia. Ok, entonces. Sabe que hay uno también en el cielo. Ok, muy bien, Injomar. Hacer el pueblo, nosotros entender el ministerio que Cristo va a tener cuando llega al cielo. Ok, Igualito de la misma manera que él hizo que Abraham llevara a casa su sacrificio para que Abraham pudiera entender el sacrificio que iba a hacer para el pueblo de Israel por el nombre de Cristo. amén. Entonces, como dice, es un copia. Entonces, para que nosotros podamos entender, como dice Injomar, lo que Jesús está haciendo por nosotros en ese momento. Y lo que ya ha hecho, y lo que está haciendo, y lo que va a hacer. Entonces, si entendemos el santuario terrenal, podemos entender lo que está pasando en los cielos. Entonces, por esa razón, el diablo no quiere que nosotros estudiamos la Biblia junto con ese libro. Porque si estudiámoslo y oramos, y entonces podemos ver qué Jesús está haciendo por nosotros. Y cuánto Dios nos ama. Y qué Jesús está haciendo a mí y a tu favor. Por eso el enemigo dice, no estudies el libro rojos. Aguárdalo bajo la cama y déjalo llenar con polvo. Y igual tu Biblia. No abre, no estudie Hebreo 9, no estudie Éxodo 25, no lo estudie. Estudie solo en la escuela sabática, unos 15 minutos y está listo. Y tu matutina. No, tenemos que estudiar. ¿No es verdad? Ok, muy bien. Entonces, Dios debe que Moisés lo hiciera para que podamos tener comprendimiento de lo que Dios está haciendo en los cielos. Entonces, en el cielo hay que un sumo sacerdote que representa a Jesús. Muy bien. Ok, vamos a ver, aquí estoy. Sí, vamos a ver Hebreo 9:24 también. Es solo para énfasis. ¿Qué dice? Hebreo 9:24. Ok.
Ya sé que cita de Hebreo 8. Ok, entonces Hebreo 9:24 contesta Hebreo 8:1 y 2. Porque en Hebreo 9:24 dice que el sumo sacerdote es Cristo. Porque no adivinamos, no estamos aquí para decir lo que nosotros piensa, sino vamos a coger la Biblia mismo, dar razón de mi fe. ¿No es verdad? Entonces, Hebreo 2 dice algo también que Hebreo 9:24 dice, que el ministerio del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, o sea, Moisés, humano, santuario hecho por hombre, sí, bajo la instrucción de Dios, pero el santuario del cielo levantado no por mano de hombre, que se levantó Señor y no el hombre. O sea, ellos estaban estudiando y ellos vieron que hay un santuario, ¿dónde? En el cielo. O sea, tenemos que estudiarlo. Vamos a ver lo que dice el santuario en el cielo. Ahora, el santuario del primer pacto fue asentado por el hombre, construido por Moisés. Este segundo es asentado por el Señor, no por el hombre. En aquel santuario los sacerdotes terrenales desempeñaban el servicio. En este es el segundo, el nuevo pacto. En este pacto es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien ministra al diestra de Dios. Uno de los santuarios estaba en la tierra y la otra en el cielo. Muy bien. Entonces el tabernáculo de Moisés fue el tipo o el antitipo. Tipo. ¿Es verdad? Además el tabernáculo, escríbelo, el tipo, el copia, el tipo. Además el tabernáculo construido por Moisés fue según un modelo. Podemos escribirlo, Éxodo 25, versículo 9 y versículo 40. Ahí dice que Dios dice, haga una copia del santuario que yo voy a mostrarte. Hebreo 25, versículo 9 y versículo 40 habla de lo mismo. Ok, ahora 25, Éxodo 25, versículo 9, versículo 40. Ok, vamos a ver algo muy importante. Sí. Y dice, ok, entonces, ¿qué era el primer pacto según Pablo? Vamos a Hebreo 9:9, ¿qué dice? ¿Alguien otro? Aquí de ese lado. Ese lado de mi mano izquierda y mano derecha para ustedes. Hebreo 9:9. ¿Qué dice Pablo ahí? Todo esto es un símbolo para el tiempo presente. Ok. ¿Qué era un símbolo para el tiempo presente? No, queda ahí. ¿Qué era un símbolo? ¿Símbolo que Pablo está diciendo aquí? El santuario terrenal. Era un símbolo de lo celestial. Ok, muy bien. Vamos también a Hebreo 9:23. Solo para énfasis. ¿Qué dice ahí? Sí, léelo. Fue pues. Ok, entonces Daniel 8:14 dice, luego de los 2300 días y noches, ¿qué va a pasar con el lugar santo? Ok, entonces ¿qué dice Hebreo 9:23? Que las cosas celestiales fueron ¿qué? Ajá, así, pero las cosas... Ok,
Entonces, hablando de una purificación del santuario en el... entonces ahora sus mentes se está abriendo para ver, aquí está donde hemos fallado. Porque lo que Dios quiere mostrarnos, que no es en el terrenal, sino en el cielo. Ahí, ¿cómo se dice? Ahí sucede la parte de purificación. Ahí en el cielo, no es algo terrenal. El santuario celestial en el cual Jesús ministra es el gran modelo, del cual el santuario edificado por Moisés no era más que un trasunto. Ahora vamos a ver. Ok, corremos bien el tiempo. Ok, vamos a ver lo que está pasando en el cielo. Daniel 7:10. Muchos versículos, ¿no? Pero son importantes, sí. ¿Y sabe que es lindo? Que es dulce estudiar la palabra de Dios. Cuando yo estaba estudiando eso, digo, Señor, qué maravillosas son tu palabra, tus obras y lo que tú estás haciendo por mí y por cada una persona en tu pueblo. Ok, Daniel 7:10. ¿Qué dice, hermano? Pero leerlo en papiamento también, no hay problema. Un río de fuego salía delante de él. Miles de millares le servían y millones de millones asistían ante él. El tribunal se sentó en el juicio y los libros fueron abiertos. Ok, entonces eso es lo que Daniel vio en visión. Cómo los ángeles se están postrando ahí a millones de ángeles. El trono se estableció y ahí libros fueron abiertos. Y cuando uno escucha libros fueron abiertos, ¿qué representa eso? ¿Cuál parte del juicio? Sí, el juicio sí, pero ¿cuál parte? El juicio investigador. Porque ¿dónde está escritas todas las cosas? En los libros de los cielos. ¿Cuántos libros hay? 3. ¿Y cuáles son? Sí, el libro de memoria. De la muerte, del pecado. De memoria, de la vida. Ok. ¿En cuál nuestro nombre debe estar? Y también en la memoria. Porque David dice, y también Jeremías, recuerda que Jeremías estaba quejando sobre las abominaciones, la cosa injusto, como la gente injusta, el malvado prospera y el justo mismo no. Recordamos que Jeremías estaba quejando y después dice que todo nuestro hechos está escrito en el libro de memoria. Acuérdate de mí. Ok, pero Jesús dice, mira para que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque los discípulos 70 salieron sacando demonios y todo eso y volviendo regocijando. Mira, los demonios sometieron. Jesús dice, no regocija. Regocija que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Hay 3. Libros fueron abiertos. Daniel 7, versículo 10. Entonces dice, no podía encontrar en la más grandiosa construcción que jamás edificaron manos humanas, más que un pálido reflejo de su inmensidad y de su gloria. Con todo el santuario terrenal y sus servicios revelaban importantes verdades relativas al santuario celestial y a la gran obra que se llevaba ahí a cabo para la redención del hombre. Ok, ahora, para llegar a la parte, para culminar, vamos a ver algo muy importante para dar razón de nuestra fe. Vamos a ver dónde podemos encontrar una parte en la Biblia donde Dios muestra el santuario celestial y cómo podemos saber
que hay un santuario celestial en el cielo. ¿Con cuál versículos? Habla del lugar santo, el lugar santísimo en el cielo. ¿Dónde podemos encontrar eso? Porque en Éxodo habla del santuario terrenal. Pero ¿en cuál otro libro habla claramente del lugar, el santuario en el cielo? Sí, pero ¿quién lo vio? Vamos a ver Apocalipsis 4. Sí, coge conmigo versículo 1 y versículo 5. Apocalipsis 4, versículo 1, versículo 5. Rapidísimo, ¿quién lo tiene? ¿Sí? Sí, Revelación es 4, sí. 4:1. Después de esto miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Ok. ¿Qué vio Juan? ¿En él? Ok, muy bien, sigue. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta me dijo: sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Ok, muy bien. Entonces Juan vio en el cielo, ¿no es verdad? Una puerta abierta. Versículo 5, ¿quién puede leerlo? Dice, del trono salían relámpagos, trueno y voces. Ante el trueno ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ok, ahora, versículo 5. ¿Cuál, digamos, atributo, ¿no? Usado, ¿no? ¿Cuál atributo vio Juan en visión ahí, que es un atributo que está en el santuario? 7 lámparas. Ok, ¿dónde se encuentran 7 lámparas? ¿En cuál parte del santuario? En el lugar santo. O sea, Juan vio en el cielo una puerta abierta y en esa puerta Juan vio que un candelario de 7 brazos. O sea, Juan está viendo un atributo que está en el lugar, en el santuario terrenal también, pero en el santuario celestial. Entonces está viendo algo en el lugar santo. Ok, muy bien. 7 lámparas de fuego, ¿no es verdad? Ok, ¿qué más vio Juan? Vamos en Apocalipsis 8:3. Vamos a ver qué más vio Juan ahí en esta puerta abierta en el cielo. ¿Qué dice? Ok. ¿Sí? Léelo. 8:3. Ajá. Sí. Sobre el arca, el propósito es representado como trono de Dios. Ok. Repítelo otra vez. Sobre el arca Sí. hay la tapa Sí. que tiene doble corona y los 2 querubines. Sí. Ese se llama propositorio Correcto, sí. y es representado como trono de Dios. Sí. Lo que leímos, por ejemplo, en Daniel 7:10. Correcto. Ahora, pero Juan, bueno, déjame decirlo otra vez. Cogemos Apocalipsis 4:1 y 5, ¿no es verdad? Ahora saltamos hasta Apocalipsis 8, versículo 3. Porque mira, Apocalipsis es un libro que no está escrito en un, vamos a decir, en un orden. Sí, entonces es como, sí, digamos así. Y eso nos exige a buscar. Como dice Jesús, ¿no es verdad? El reino de los cielos es como ¿qué? Un tesoro que tú tienes que buscar, ¿no es verdad? Ok, vamos a leerlo por cuestión de tiempo. Apocalipsis 8:3. ¿Quién lo tiene? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dijo, y se le dio muchos inciensos para
añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ok. Ahora, ¿dónde podemos ver ese incensario de las oraciones, que representa las oraciones? ¿En cuál lugar? Bueno, algunos dicen santísimo, algunos dicen santo. El altar de oro es en el lugar santo. Y el incensario de oro es en el lugar santísimo. Ok. Entonces, Juan, ahora vamos a diferenciarlo. Porque en el parte, ok, yo no tengo ¿cómo se dice? Sí, para mostrarle, pero sabemos que en el lugar santo había el altar ahí, ¿no es verdad? El humo, ¿qué pasa con el humo? Sube. ¿Y dónde va ese humo? Sí, pero ¿dónde va? Está en el lugar santo, ¿no es verdad? Y el humo sale y pasa para el Santísimo. ¿Representa qué? Acabo de leer las oraciones. Porque mira, ¿qué son las oraciones? Vamos a ir atrás otra vez. El pecador viene, ¿no es verdad? Él viene aquí con su cordero y él mismo tiene que matar, ¿no es verdad? Yo he pecado porque yo he robado. Porque el pago del pecado es la muerte. Entonces ese animal va a morir a mi lugar. Entonces yo tengo que matarlo. Entonces el sacerdote va con el animal y ¿dónde lo pone? Altar de holocausto. Ahora, el pecador tiene que tener fe que ese animal va a cargar sus pecados. Entonces el pecador se fue ahora. Por medio de fe, que es perdonado, ¿no es verdad? Por medio de fe. Entonces el sacerdote sigue para llegar al lugar santo. En el lugar santo, las oraciones. Porque ¿contra qué hemos fallado? Contra Dios. Pero ¿contra qué de Dios? Contra su ley. ¿Y dónde está la ley? El lugar santísimo. Entonces es ahí donde el sumo sacerdote entra. ¿Cuántas veces por año? Una vez por año. Y ahí está, ¿cómo dice? Sprinkle, la sangre ahí. Sí, esparce sobre el altar ahí. Es verdad, porque dentro ahí, sí, también, con la cortina se junta, tiene cachos. Sí, los cachos, sí. Gracias por corregir el español mío. Los cachos ahí, ¿no es verdad? Porque ahí dentro hay la ley de Dios. Y hemos pecado, según 1 de Juan 3, versículo 4, el infracción de la ley, no, el pecado, infracción de la ley. Muy bien, ok. ¿Quién me pregunta, Data? Ok, no se les aplica el Apocalipsis 8.3. Es incensario. Entonces lo que la mira, ok, esse é uma bundra. Agora você vai correr, vai um tique, você tem que vai. A minha escola é lugar santíssimo, bem cielo. ¿Sí? Yo tenía una observación. Sí. Si el pueblo antes, o el sumo sacerdote, o lo que viene a entregar el sacrificio, tenía la inquietud en su corazón, o sabía que tenía un pecado en su corazón, no solamente por fe iba a venir, o viene, él sabía que era un pecador, porque hasta el sumo sacerdote que estaba oficiando tenía miedo que no
nosotros estamos estudiando en esta noche. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos solamente tratando de comprender o estamos con la mente sabiendo que Dios está pensando qué es lo que queremos saber de lo que estamos estudiando? Mira, es muy serio eso, porque tal vez el tiempo se nos está yendo, pero la razón por que estamos estudiando no vamos a detenernos por el tiempo. Mira, en el libro, déjame copiar eso porque es muy importante que entendamos eso. El libro Patriarcas y Profetas, hablo de el momento de José, ¿no? Y dice que si abrigaremos habitualmente la idea que Dios ve, oye todo lo que hacemos y decimos y que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones a las que deberemos hacer frente en el día final, deberíamos de pecar. Ahora, estamos estudiando, ¿verdad? Sí. Claro, Pero sí. se nos falta una cosa. Entre medio tenemos que hacer oración. Debemos hacer oración porque no todo el mundo entienda, pero para entender hay que hacer oración para que el Espíritu Santo de Dios nos da la convicción de lo que queremos esta noche. Muy bien, hermano Rudy. Mira, la idea es no simplemente estudiar por saber, para tener esa sabiduría, ¿no? Pero lo que dice Rudy es muy importante, porque, como hemos dicho en la primera parte, el enemigo no quiere que estudiamos. ¿Por qué? Porque si sabemos, entonces podemos prepararnos. Y como dice Rudy, la parte que entró como dice, el sumo sacerdote, pensando de si yo puedo tener un fallo, sí o no, delante de Dios por acá, porque dice que no todo el mundo puede entrar en su presencia. ¿No? Es solamente una persona ahí que está en turno. Y esa misma persona tiene una campana ahí, porque eso si deja de sonar, entonces tiene un cabullo ahí y sacaron así, porque no puede entrar. Entonces, ahora, cuando estamos estudiando, eso es para tener un comprendimiento de lo que Dios está haciendo en este momento para nosotros. Porque el mundo se va, todo pasa, el tiempo está, tú sabes, tú estás muy ocupado, yo también. No pensamos, tenemos mismo en cuenta que ahora Jesús está abogando para nosotros, que los libros están abiertos. No estamos dando cuenta de eso, el enemigo sí sabe. El enemigo sí te dice, no, sigue pecando, porque tú no puedes alcanzar. Y todavía Jesús, los ángeles están notando, así, él pecó, él no cree en poder de Jesús, él toma en vano el nombre de Dios, porque el enemigo sí quiere que tú no comprendas lo que está escrito aquí. Por eso lo que Rudy está diciendo es muy importante de saber, pero aplicar esa sabiduría al mismo tiempo. Y la parte de oración, hermano Rudy, es muy importante. Tratamos de la segunda vez también que incluimos las oraciones en el medio. Ahora ya yo tengo que cancelar para hacer oración para que vamos. Ok, vamos a ver el último punto. Gracias por esa parte, hermano Rudy. Yo voy a poner, hermano Rudy, a vigilar esa parte para decir, ahora vamos a orar. ¿Vale? Porque mi mente tiene que estar enfocada aquí, ¿no? Sí, gracias a Dios que somos un cuerpo, no una persona, un cuerpo. Apocalipsis 11:19. Vamos a leer eso rapidísimo. Sí, 11:19. Ok, hemos cogido dos
atributos? Sí. Ahora vamos a ver lo que Juan vio otra vez. ¿Qué dice ahí? Entonces fue abierto el santuario de Dios, que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario, y hubo relámpagos, voces y truenos, Ok. un terremoto y una fuerte granizada. Ok. Entonces Juan otra vez vio. ¿Sí? ¿Qué vio otra vez? ¿Ah? Sí, el templo de Dios. Sí, abierto en el cielo. ¿Y qué vio en el cielo? ¿Dónde está el arca de pacto? Sí, pero en el santuario terrenal. ¿Dónde está el arca de pacto? En el lugar santísimo. Entonces Juan vio en Apocalipsis 11, versículo 19, el arca del pacto. O sea, mejor dicho, él vio el lugar santísimo en el cielo. Él vio el lugar santo, también el lugar santísimo. Entonces, eso fue el estudio que ellos, los pioneros, tuvieron y comprendieron entonces que hay un santuario en el cielo y que Jesús entró ahí una vez por siempre. No con sangre o cosas humanas, sino con algo mejor que eso. No necesita las cosas de la tierra, sino entró ahí. Y está haciendo lo que estaba haciendo ellos en el tiempo de Moisés. Ahora clausuramos aquí. Gracias, hermano, por su atención. Entonces el miércoles tú debes estar aquí. Porque el miércoles vamos a tratar puntos importantísimos. Y vamos a orar mucho también, Rudy, el miércoles. Entonces, ¿cuántos de nosotros va a estar aquí el miércoles? ¿Pero sacaron foto? ¿Sí? Ahora. Vamos a hablar más atrás para coger toda la persona. Ya. Yo voy a ver otra vez y voy a encontrar las mismas caras y más personas. Que Dios te bendiga. ¿Qué vamos a cantar, Rudy? Dios va a tomar el foto de todos que están aquí, no se preocupen. Vamos a cantar una 169 Ok. para irnos. Cuando suena la trompeta, Amén. Jesús regresará. Ok, vamos a ver. vamos a colocarnos de pie. ¿Alguien lo sabe? Ahí está el micrófono. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados en el del Redentor y se pasen lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, y mi nombre llama, yo respondo.